Estoy seguro de que como creyente en algún momento te has preguntado cómo identificar cuáles son tus dones espirituales. Y es una pregunta natural porque desconocemos muchas veces sobre ello. Pero la palabra nos dice en 1 Corintios 14:1 que no ignoremos acerca de los dones espirituales y que procuremos tener entonces los dones espirituales. ¿Por qué quiere Dios que nosotros procuremos y que no ignoremos los dones espirituales? Porque a través de usarnos a nosotros como canal, Él va a edificar a su iglesia y necesita que uno de nosotros, que nosotros como cuerpo de Cristo, estemos entonces dispuestos para Él tener a través de quién fluir y bendecir a su iglesia. Pero antes de darte muchos detalles acerca de los dones espirituales, quisiera ilustrarte sobre la diferencia entre talentos y dones. Un talento es una habilidad humana que viene heredada en nuestros genes, mientras que los dones espirituales son una habilidad espiritual dada por Dios al creyente para bendecir a su pueblo y bendecir a su iglesia. Los dones espirituales nos llevan a dar fruto. Por ejemplo, cuando Cristo andaba predicando en la tierra, fue usado en todos los dones espirituales. Y mucha gente le seguía, no solamente porque Él era el Hijo de Dios, sino por las cosas que hacía, usándolo Dios a través de sus dones espirituales. Sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, y fluía en la palabra, fluía en el entendimiento, fluía en la profecía. Todos esos son dones espirituales en los que Jesús era usado. Así que nosotros también, cuando somos usados por Dios, evidenciamos esos frutos que Dios quiere mostrar a través de nosotros para que el pueblo venga y le conozca y sea edificado, sea levantado y sea llevado a su propósito. ¿A través de quién? De hombres y mujeres que dijeron que sí cuando Dios le llamó. Ahora sí te voy a hablar de cómo identificar cuáles son nuestros dones espirituales. Número 1, cuando tienes un don espiritual te sientes feliz haciéndolo. Si no te sientes feliz, entonces tienes que revisar a ver si ciertamente es el don espiritual. Porque muchas veces hay cosas que nos gustan, pero no nos hacen felices. O muchas veces hay cosas que queremos hacer porque otro las hace, pero no es un don que Dios nos haya dado todavía. Entonces, si no te hace feliz en lo que estás haciendo, tienes que revisar y confirmar. Número 2, sientes una gran inquietud por hacerlo, o sea, sientes una necesidad. Por ejemplo, en el don de sanidades y milagros, cuando ves un enfermo, sientes esa necesidad que no te puedes mover de ahí, no te puedes ir de ahí sin decirle a esa persona, yo quiero orar por ti, sin tomarlo de la mano, sin abrazarlo y decirle, Dios puede hacerlo, Dios lo hizo conmigo, sin edificarlo y afirmarlo, porque para eso te está llamando Dios cuando te da un don y te mueve a esa necesidad para que tú sientas compasión. Esa misma compasión que sentía Jesús cuando veía a los enfermos es lo que te va a mover a ti cuando sientas y tengas el don de milagros y sanidades y veas a un enfermo. Número 3, cuando lo haces, ves el fruto y tienes éxito. O sea, ya cuando oras entonces por un enfermo, cuando oras por un endemoniado, cuando echas un demonio fuera, ves los frutos de que lo que hiciste tuvo resultado. Así que tienes éxito en lo que haces y eso quiere decir que ya Dios te está usando en ese don espiritual. Número 4, lo haces con mucha facilidad. No tienes ninguna dificultad en hacerlo. No te asusta, no temes hacerlo. Fluyes naturalmente en lo que estás haciendo. Eso quiere decir que Dios te está usando en ese don. Solamente falta entonces que si tienes alguna dificultad todavía, lo perfecciones, pero sabes que Dios te está usando y está fluyendo a través de ti en ese don. Número 5, cuando admiras a alguien, pregúntate por qué lo admiras. O sea, ¿por qué yo admiro tanto a mi pastor? ¿Por qué admiro tanto a mi mentor? ¿Por qué admiro tanto a ese hombre de Dios que está en la iglesia? Entonces, esa persona muchas veces está fluyendo en dones que también Dios quiere darte a ti. Y pone esa inquietud en ti para que tú mires lo que está haciendo esa persona, porque quiere darte a ti también lo que le ha dado a esa persona. Número 6, cuando sirves al lado de un hombre de Dios por impartición, puedes recibir los dones que ese hombre, en lo que ese hombre fluye espiritualmente. Un ejemplo de esto es de la manera en que Moisés transfirió los dones espirituales, los dones de liderazgo que tenía a Josué. ¿Para qué? Para completar la obra de llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Otro ejemplo bíblico es de la manera en que Elías transfirió a Eliseo los dones en lo que fluía aquí en la tierra. Inclusive, Eliseo hizo mayores cosas que las que hizo Elías, porque Elías le transfirió todo lo que él tenía de parte de Dios. Y número 7, pregúntale a otras personas qué dones espirituales o qué talentos ellos ven en ti. Otras personas muchas veces están viendo cosas que tú no puedes ver en ti, que nosotros no podemos identificar en nosotros. Sin embargo, cuando le preguntamos a varias personas sobre lo que ellos ven en nosotros y en qué dones estamos fluyendo, principalmente personas maduras que tienen conocimiento, que tienen entendimiento y que tienen sabiduría, que te puedan identificar en qué dones quiere usarte Dios. Cuando ellos lo hagan, entonces vas a identificar ahí qué cosas quiere hacer Dios contigo a través de los dones espirituales. Por último, quiero compartir contigo la manera en que Dios me ha ayudado a identificar en qué dones estoy fluyendo, en qué dones puedo fluir. Por ejemplo, el don de enseñar.
Es un don que a mí me apasiona. Cuando me paro a enseñar a alguien, a hablar de alguien, siento una necesidad. Desde que me aprendo cualquier cosa, lo que quiero es compartirla con otros, no retengo nada. Y si veo un tema que me apasiona, yo no pienso de qué manera ese tema pudiera afirmar, pudiera bendecir a otras personas. Entonces eso me lleva ¿a qué? A que con todo el que me junte quiera hablar de ese tema, donde quiera que llego, quiera compartir ese tema. ¿Por qué? Porque tengo el don de enseñar a los demás, de no quedarme con lo que Dios me ha dado, sino de compartirlo para adelante. Creo en un principio fundamental de la palabra que dice que debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos, y a través de ese don de enseñar, yo creo que lo pongo en práctica. Así es que hoy te invito a que hagamos caso al consejo que nos da el apóstol Pablo de que no ignoremos los dones espirituales, porque a través de ellos Dios te va a usar de manera contundente para afirmación y edificación de su iglesia.